sumamente complicados. Me parece que de esta manera lo estamos reflejando con mucha claridad, ¿no? 12,4, 124,4. Mire, trataré de explicar esta irracionalidad y esta locura. El gobierno tiene una fábrica de inflación y de pobreza. Es casi la única actividad gubernamental en la que tienen un éxito, entre comillas, un éxito brutal que demuestra el fracaso absoluto de Cristina, de Alberto y de Sergio Massa. Ahí lo estamos viendo. El número incendiario de hoy es muchísimo más grave que un número que marca la fiebre de una enfermedad. Es una alerta roja que está avisando que estamos al borde del precipicio institucional. Hay estanflación, hay superinflación y un coqueteo suicida con la hiperinflación. Mire, son datos terribles, los peores en 32 años, por supuesto. Agosto dio el 12,4 y la variación interanual llegó al terrorífico 124,4%. Estamos en 2 dígitos y siguen acelerando en el gobierno frente al descontrol y a la falta de rumbo. Estamos en la peor inflación del mundo, en compañía de Venezuela y de Zimbabue. Es realmente tremendo, ¿no? Ahora, si profundizamos, aparece la inflación de los más pobres. Alimentos 15,6% y salud 15,3%. Están jugando con fuego. La fábrica inflacionaria de este cuarto gobierno kirchnerista funciona a todo vapor, en su máxima capacidad. Todos los días superan los niveles de locura porque están a punto de fundir la maquinita de hacer billetes y demuestran gestos de irresponsabilidad que asustan a los inversores extranjeros y a los argentinos. Y con esa cara de piedra que Sergio Massa tiene, ha sido capaz de pedirle a los trabajadores que no compraran dólares, que por favor compraran un autito argentino. Cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Bueno, hoy veíamos uno de los posibles autos que se puede comprar a alguien con las miserias que se están cobrando y cómo se va diluyendo, cómo se va triturando el salario de los trabajadores, ¿no? Es que Massa ya perdió hasta el último gramo de vergüenza. No tiene estómago, no tiene escrúpulos. Es el fundador de la chantocracia. Como si esto fuera poco, la apuñalada inflacionaria de hoy amenaza con multiplicar la cantidad de pobres e indigentes. Insisto, pulveriza los salarios y los saberes jubilatorios y genera colosales niveles de angustia. Para septiembre ya hay un piso del 10% de inflación por arrastre nomás y siguen insistiendo con los mismos remedios. Por lo tanto van a tener los mismos resultados. Mire, hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos, esta definición de locura se le atribuye a Albert Einstein, pero no hay pruebas de que eso sea así. Sí es cierto que encaja como anillo al dedo a lo que está haciendo este nefasto ministro de Economía y candidato. Toman las mismas medidas que ya fracasaron, impulsan decisiones económicas para combatir la inflación y el resultado es todo lo contrario a lo que buscan. El gobierno está atrapado sin salida porque todo lo que hace es redoblar la apuesta, en lugar de cambiar el rumbo. Se quejan de la pandemia, se quejan de la invasión criminal de Putin a Ucrania y todos los países vecinos tienen bajísimos niveles inflacionarios como si el COVID o el belicismo de Rusia no hubiera existido para ellos. El gran ejemplo es Uruguay, por supuesto. Tiene la menor inflación en 18 años, en los últimos 20 años. Alberto, Cristina y Massa van tosudamente con una ceguera ideológica brutal hacia el mismo lado. Van derechito hacia el mismo lado. Incrementan las tasas a valores siderales y no pasa nada. Siguen aumentando el gasto público porque toman al Estado como botín de guerra y con chavo para la militancia y la montaña se hace cada vez más difícil de escalar. Siguen nombrando empleados públicos hasta hoy y no se dan cuenta que siguen pegándose tiros en los pies. Es increíble, ¿no? No encuentran el remedio para esta terrible enfermedad que es la inflación. Entonces, ¿qué hacen?
redoblen la dosis. Eso se llama encarnizamiento terapéutico. El remedio es el equivocado y en lugar de cambiar de remedio, le dan el doble, le dan el triple de la dosis. Y la inflación crece, por supuesto, hasta límites que estremecen a la sociedad, la llenan de angustia y de falta de certezas. Generan inestabilidad, generan preocupación. Mire, encima se pelean a cielo abierto entre los integrantes de este triángulo de las Bermudas, es decir, Cristina, Alberto y Massa. Eso hace que la credibilidad de este gobierno sea absolutamente nula. Por eso le digo que están atrapados sin salida, porque el plan antiinflacionario, cualquiera, es bastante sencillo y ha tenido éxito en casi todos los países del mundo. Pero el tema es que ellos no creen en esas medidas a las que repudian y a las que llaman neoliberales. Todo lo contrario, los líderes de este gobierno son más talibanes e ignorantes en lo económico. Insisten en darle a la maquinita, lo único que les falta, desesperados como están, es repartir dinero en las esquinas o creer que la pobreza y la inflación se pueden bajar por un decreto. Ignoran las leyes básicas de la economía e incluso las leyes básicas de la aritmética. Sergio Massa y sus colaboradores dijeron que iban a redoblar los esfuerzos. Bueno, yo me agarré la cabeza. No tienen que redoblar los esfuerzos, muchachos, porque ya está probado que van a obtener el doble de los resultados nefastos. Tienen que cambiar la medicina, tienen que tomar otro camino, pero ya sé, Cristina y Máxima no se lo permiten, y Máximo no se los permiten. Ellos creen en el pasado, son fanáticos de Cuba, de Venezuela, y esos países, no hace falta ser muy inteligente, tienen condenado a la pobreza eterna a su pueblo, además, por supuesto, de la ausencia de libertad y de derechos individuales, ¿no? Son fanáticos, delirantes, que se creen que imprimir una catarata de dinero y repartirlo los va a hacer ganar las elecciones y eso no va a tener consecuencias nefastas para la economía. ¿No se dan cuenta que por ese camino vamos a estrellarnos con una hiper? Y que si eso pasa, van a triturar aún más el salario de los trabajadores a quien ellos dicen defender y que eso genera un caos que puede ser demoledor. Son necios. Digo, la ideologitis le inflama la ideología y le parte las neuronas. Eso es locura. O peor que eso, es un dogmatismo blindado que ignora la realidad. Repito, es un dogmatismo blindado que ignora la realidad. Se cree que los controles de precios, con comisarios políticos espiando en las góndolas, van a solucionar algo. Y como si esto fuera poco, Alberto, el presidente que no preside, se burla de los argentinos más humildes y supo decir que se trataba de una inflación autoconstruida de origen psicológico. Hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, está claro. La especulación de que puede haber una devaluación, la especulación de que el dólar blue sube, entonces el pequeño comerciante. Piensen ustedes que en materia... por las dudas aumentamos. Por las dudas. Por las dudas aumentamos. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica. Ahora remato la columna, pero déjeme que le pregunte a nuestros invitados respecto de este sacudón, de este dolor que han generado nuevo en la gran mayoría de la población con estos números inflacionarios, con estos números incendiarios, este trío que yo le llamo el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Graciela Ocaña, primero muy buenas noches. ¿De qué manera en lo que vos más conocés, en los jubilados, en la gente de barrio, impactan estos números y qué crees que puede pasar? Buenas noches, Alfredo. Creo que esto es tremendo porque vos pensás que hoy una jubilación es 87.500 pesos. Después le ponen 37.000 pesos de bono, ¿no? Pero son 124.000 pesos. Un jubilado claramente no puede vivir. Esta inflación creciente afecta totalmente el bolsillo porque el dinero que
ganan apenas cubre la canasta básica de alimentos. Entonces, estamos hablando de que estamos condenando a nuestros mayores a la pobreza y a la indigencia. Y esto es gravísimo, porque esta situación se ha agravado fundamentalmente por la decisión política de este trío, que desde que llegaron al gobierno han atacado a ese sector. Pero también lo tenés en los niños, ¿no? Hoy hablamos del 12,4, pero cuando fijamos en alimentos, claro, el aumento ha sido mucho más fuerte. Y en salud también. Y en salud también. Y ahora estas medidas de último momento, que creo que va a ser muy cara la campaña electoral de Massa, puede llevar a los argentinos a una nueva hiperinflación. No va a resolver los problemas, porque obviamente el jubilado que va y saca su jubilación no compra con la tarjeta, no llega a muchos almacenes de barrio, que no tiene postnet para pasar la tarjeta. Claro. Entonces, realmente lo que está haciendo es un nuevo canto de sirenas, como el vendehumo Massa nos tiene acostumbrados, que no soluciona el problema de la gente, al contrario, creo que va a agravarlo, porque esta emisión desaforada puede conducir a la Argentina a algo que mi generación vio en 2 oportunidades, que es el fenómeno hiperinflacionario. Y la consecuencia de eso es más pobreza, es más marginalidad, es más inseguridad. Ahora le pido una respuesta corta, después vamos a seguir conversando. ¿Cuánto se sabe, cuánto está cobrando Cristina Fernández de Kirchner con sus 2 jubilaciones de privilegio a esta hora? Bueno, sé que no lo quieren dar a conocer, lo cual es tremendo que oculten información que debe ser pública, pero más o menos con la información que usted tiene, ¿cuánto está cobrando Cristina? Alrededor de 10 millones de pesos. Como vemos, es la única jubilada que no ha perdido frente a la inflación. Y espero que no se vea favorecida ahora con la baja del impuesto a las ganancias, porque por ahí hasta con eso puede ganar un poquito más. Estoy preguntándole lo mismo. Joaquín de la Torre, primero buenas noches. Es el responsable de toda la parte, yo diría, del desarrollo social. Así dijo Patricia Burri, el vocero de todo lo que tiene que ver con las medidas sociales que van a tomar. La pregunta es en el mismo sentido. Con este tipo de inflación, ¿qué pasa abajo, sobre todo en el conurbano que usted conoce también, Joaquín? Mientras el gobierno está paviando con anuncios que tienen que ver con la campaña, lo único que va logrando es que aquello que dijo que vino a solucionar, que era la pobreza, crezca. Y crece en 2 sectores que son los más vulnerables. El que habló recién Graciela, que es los jubilados, y los chicos pobres. Este gobierno no tiene una sola medida para sacar a los pibes de la pobreza. Ni uno solo. No puede mirar a las madres del conurbano a los ojos y decirle: te estoy ayudando a que tus hijos no sean pobres como te tocó a vos serlo. Pero quiero un solo dato. Cajas de alimento entregadas agosto del año 2022 contra 2023. Sí. Crecimiento. 62%. O sea, este año... Entregamos 62% más de cajas en agosto de comida respecto del año pasado. Sí. Sí. ¿Y qué dice? La mayoría de esas 62% es para jubilados. Para jubilados. Que cobran su jubilación, que se rompieron el lomo para cobrar su jubilación y que hoy tienen que, pobres, ir a pedir a Desarrollo Social o Acción Social de la Municipalidad, tienen que ir a pedir una caja de alimentos. No, recién decía Graciela esta suerte de bono que les han dado a los jubilados, pero eso se termina, eso es para llegar al 22 de octubre a las elecciones. Después de las elecciones ese bono se cae y van a un límite menor. Ahora vamos a seguir conversando, por supuesto. Está Débora Plager, mi compañera de todas las noches, está Silvina Martínez. ¿Sabe qué pasa? No tienen vergüenza ni pudor. Son burros jurásicos con ideas vencidas, y hacen ostentación de eso como si fueran superiores moralmente. Hacen estupideces como buscar culpables en lugar de soluciones. Por eso le digo que no saben qué camino tomar, y aunque lo supieran, no cuentan con la confianza necesaria para que la sociedad los acompañe en ese tránsito.
En lugar de combatir la inflación, el gobierno de los Kirchner, este cuarto gobierno de los Kirchner, se convierte en una fábrica de inflación y por lo tanto en una terrible y triste fábrica de pobres e indigentes. Y así nos va. Le doy mi palabra y le dejo las palabras de Jean-Paul Sartre, ¿no? A todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre. A todo puede renunciar menos a la libertad.